comunicado, hay personas que me han llamado desde otras ciudades, desde la ciudad de San Juan, estuvo una persona llamándome por uno de los programas pasados que tuvimos, así que bendecimos a todos los que nos están escuchando. Gloria al Señor. Quisiéramos comunicar también que la Iglesia de Dios de la Profecía estamos conectados todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche en nuestra hora de oración mediante las plataformas de Zoom. Allí estamos cada lunes, miércoles y viernes orando por cada una de las cosas de nuestro país y del mundo, orando por los enfermos, orando por los que necesitan de Dios, orando por los hermanos, orando, dando gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo con su iglesia en estos días tan difíciles en medio de esta pandemia. También nos estamos reuniendo los jueves para adorar a nuestro Señor mediante las plataformas de Zoom, porque aunque se ha abierto un poco más el tema del toque de queda, sin embargo no nos da mucho espacio para reunirnos presencialmente. Lo mismo pasa los sábados. Los sábados los jóvenes FBI están transmitiendo sus servicios por nuestras plataformas, por las redes sociales, sobre todo por YouTube. Los muchachos están haciendo un gran trabajo y esto mismo lo están transmitiendo por Caña TV también los sábados. Los domingos tenemos servicio en casa, ahí sí. Tenemos nuestra escuela dominical iniciando desde las 8 de la mañana y ahora nos extendemos hasta las 10 de la mañana en la escuela dominical y ahí mismo arrancamos nuestro culto de acción de gracias. En la escuela dominical esto está ardiente debido a que estamos estudiando de manera sistemática el libro de Primera a los Corintios y vamos a entrar ahora nuestra unidad número 3 que arranca desde el capítulo 10 versículo 1, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1, allí estaremos estudiando todo eso. Si usted quiere ser parte también de estos estudios, pues las puertas están abiertas o puede escribirme directamente a mi teléfono 849-858-5145. Repito, 849-858-5145 y también le enviaremos los links para que pueda entrar a nuestro Zoom, porque aparte de dar la escuela dominical presencial, está el Zoom en vivo para aquellos hermanos que no pueden estar con nosotros, también se puedan conectar y hacer sus preguntas y escuchar la exposición de la palabra del Señor. Bien, vamos al tema que nos compete. Durante varias semanas ya hemos estado trabajando este material de una iglesia saludable y hemos tocado ya 5 temas hasta el día de hoy. Son 9 temas para hablar de una iglesia saludable, pero hasta el día de hoy hemos tocado 5, hoy vamos a tocar el número 6. Hemos hablado, el primer tema fue la predicación expositiva, y decíamos que en la predicación, cuando la predicación es expositiva, es decir, una predicación explicativa, no una predicación basada en las emociones o una predicación que trate de llevar el objetivo al predicador, es decir, que la gente mire más al predicador que lo que se está diciendo, sino que la iglesia debe crecer en base a una predicación expositiva, una predicación clara y lógica y sistemática de la palabra de Dios. Y cuando el oyente se impone, se habitúa a escuchar este tipo de predicación, entonces también su oído se vuelve expositivo. Así que quien vive el tema de las predicaciones expositivas también se habitúa a ser expositivo en todos los sentidos y no compartiría ni escucharía otro tipo de predicación que no sea la expositiva. El segundo punto que hablamos fue una teología bíblica. La iglesia desarrollará, crecerá a medida que la palabra crece y para esto, para que la palabra de Dios crezca,
debe tener una teología muy clara sobre la palabra de Dios, una teología basada en la palabra de Dios, donde todas sus doctrinas sean fundamentadas, pero también estén muy claras, definidas en la palabra de Dios. Hablamos también, el tercer punto que tratamos fue un entendimiento bíblico de las buenas nuevas, poder entender el Evangelio. Y allí recuerdo que hablábamos de que el Evangelio comienza de la cruz hacia acá, comienza de lo acontecido en la cruz hacia acá. Y muchas veces nos enfocamos en comunicar lo que pasó antes de la cruz. Lo que hizo Jacob, lo que hizo Israel, lo que hizo Abraham, lo que hizo Adán. Sin embargo, casi nunca terminamos con la cruz. Y esto es un error que cometemos en la predicación. ¿Por qué? Porque lo que cambia al hombre es el Evangelio. Y Pablo hablaba de la medida del Evangelio de Dios, que es explicar el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio. Entonces el misterio del Evangelio comienza en la cruz, amados hermanos, porque la cruz es la que nos define el día de hoy, esa sangre vertida en la cruz, los pecados clavados en la cruz, la muerte y resurrección de nuestro Señor. Ahí es donde deberíamos enfocarnos, debido a que esto es lo que se conoce como evangelio, nueva noticia. Ese sacrificio de expiación que hace que esa sangre sea derramada por nosotros, y esa sangre es la que enmarca y da inicio al nuevo pacto. Es un poquito difícil de entender y poder explicar este tipo de cosas, y lo lamento porque probablemente algunos de ustedes no habían escuchado esto, pero el Evangelio no es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da algunas reseñas del Evangelio, sin embargo el Evangelio no es el Antiguo Testamento. Tampoco el Evangelio es lo que Cristo habló o dijo. Eso es parte del reino de Dios y todo eso se puede llevar al Evangelio. Pero el Evangelio como tal comienza con el sacrificio de Cristo, y de ahí en adelante a eso es a lo que se dedica el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas y todas las cartas generales. Y también las epístolas particulares, todas se dedican a explicar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y todo lo anterior, todo el Antiguo Testamento se puede llevar al Evangelio. Entonces, el entendimiento bíblico de las buenas nuevas nos hacen entender y tener un entendimiento más acabado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y de nuestra meta de vivir para el Señor el día de hoy. En el cuarto punto nosotros hablamos acerca del entendimiento bíblico de la conversión, de qué significa convertirse, de que la conversión no es la oración del pecador arrepentido, sino que la conversión trata más allá y habla del arrepentimiento que debe vivir el individuo para que sus pecados sean perdonados y poder ser reconocido, llamado como hijo de Dios. En el quinto punto hablábamos de un entendimiento bíblico del evangelismo, de nuestro trabajo como predicadores de la palabra del Señor, de predicadores de este evangelio al cual fuimos llamados, y que toda nuestra vida debe girar en torno a ese evangelismo. Y hoy nos toca hablar de un punto también sumamente importante, que es el entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. Ok, esto debe ser entendido así mismo como suena. Hay un entendimiento bíblico, se puede entender bíblicamente qué significa formar parte de la iglesia. Para esto hay que definir primero lo que es iglesia. Iglesia en el sentido general, cuando hablamos de la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, nos referimos a todos los santificados llamados a ser santos, no importa en el nombre de la congregación donde se encuentren. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo, unidos al cuerpo por el Espíritu Santo. No importa si tu iglesia, el nombre de tu iglesia, no importa el nombre de tu iglesia. Si crees en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces tú eres
eres parte de esa iglesia universal, como lo decía el credo niceniano. Tú eres parte de esa iglesia universal. Ahora bien, hay otra cosa que es el diseño de la iglesia local. Y aquí básicamente quiero referirme a ese diseño de la iglesia local. Y cuando hablamos de la membresía según la Biblia o el entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia, nos vamos a referir estrictamente a la iglesia local. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia local según la Biblia? ¿Hay datos sobre esto? ¿Hay evidencia sobre esto? ¿Hay registros sobre eso? Históricamente, amados hermanos, no existe ningún registro, no existe ningún dato que nos diga que se llevaba un registro. No tenemos una evidencia histórica que nos pueda decir que se llevaba un registro de la membresía de la iglesia. Sin embargo, sí está marcado en la Escritura como que había alguna manera de que la iglesia tenía un tipo de registro. Si nosotros nos vamos a 1 de Corintios capítulo 12, cuando habla allí de que somos un cuerpo y tenemos muchos miembros, nos da a entender de que había algún tipo de registro. Primera de Corintios también, capítulo 5, cuando habla de que el tal se ha entregado a Satanás, refiriéndose a un muchacho, a un miembro de la iglesia, a un líder de la iglesia que tenía una relación sexual con su madrastra, con la esposa de su padre. Entonces también nos está diciendo, el tal se ha entregado a Satanás, es decir, desvincúlenlo de la iglesia. Al parecer la iglesia también llevaba un registro. No existe ningún dato histórico que avale esto, sin embargo, la palabra de Dios da alguna evidencia de que sí existía un registro sobre la membresía de la iglesia. ¿Por qué es importante esto? Primero, para entender que la Biblia sí nos da las pautas de que la membresía es algo natural, es algo normal y que una iglesia local no caminaría sin una membresía detallada, una membresía clasificada, una membresía identificada. El segundo punto es entender que la membresía de la iglesia también conlleva un compromiso. Si usted es miembro de una iglesia local, debe saber que no solo está registrado en una lista, que no solo lo bautizaron y le hicieron parte, hizo un pacto en la membresía de la iglesia, sino que debe conocer que usted también tiene un compromiso con su iglesia local, un compromiso de servicio, un compromiso que abarca incluso lo económico, porque hay mucha gente que tendremos que hablar en algún punto, y yo espero cuando termine esta serie de una iglesia saludable, voy a tocar el punto de finanzas. Voy a tomarme 10 semanas para hablar de aspectos financieros y el desarrollo financiero personal. Y uno de los puntos dentro del desarrollo financiero personal es poder hablar acerca de las ofrendas y los diezmos. Pero cuando me refiero aquí al compromiso, no solo me estoy refiriendo al compromiso de ir a la iglesia, de ser parte de la iglesia, sino que el nombre de la iglesia está tatuado en el corazón de la persona que asiste a esa iglesia. Que cuando esa persona visita a alguien más, no visita a él, sino que lo visita en nombre de la iglesia a la cual va. Por lo tanto, cuando un miembro de una iglesia va a visitar a un enfermo, en ese miembro va cargada la iglesia, el pastor, todo el mundo está visitando a ese hermano en espíritu conectado con este hermano. Y eso debemos entenderlo, porque Pablo es el que más habla de eso cuando dice, yo no pude estar con ustedes, pero mi espíritu está entre ustedes, mi espíritu está con ustedes, yo tengo el espíritu de estar con ustedes, así que la decisión que tomen también es importante para mí. La membresía de la iglesia es un compromiso y dentro de ese compromiso hay cuestiones que la iglesia debe tratar y hay cuestiones que la iglesia debe solucionar, en el sentido de que hay costos, hay gastos, hay temas que se debe trabajar y que el miembro de la iglesia es responsable de todo ese tipo de cosas. El miembro de la iglesia debe saber cuál es su compromiso ante todo este tipo de cosas.
Ahora, hay un aspecto aquí que hay que tratar, porque hay una diferencia muy marcada y muy evidente entre lo que es la membresía, el ser miembro con un compromiso en la iglesia, y solamente el que está involucrado. Hay mucha gente que viene a nuestras reuniones que lo que está involucrado se siente bien al venir a la iglesia, sin embargo, no tiene el compromiso que tendría un miembro del cuerpo. Es como en el cuerpo. Hay órganos que sí son parte del cuerpo, pero hay otros órganos que están involucrados. Hay órganos que son parte del cuerpo, pero hay otras cosas que están en nuestro cuerpo que no son parte del cuerpo, pero que ayudan a que nuestro cuerpo se vea bien. Por ejemplo, el hígado tiene un compromiso con el cuerpo. El estómago tiene un compromiso con el cuerpo, la boca tiene un compromiso con el cuerpo, los oídos tienen un compromiso, las células tienen un compromiso con el cuerpo. Sin embargo, la ropa adorna nuestro cuerpo, está involucrada con el cuerpo, pero no es del cuerpo. Eso también debemos entenderlo, que dentro de la Grey del Señor hay mucha gente que viene a nuestras reuniones, participa en nuestras reuniones, sin embargo no tiene un compromiso, no está comprometido en cuerpo y alma. Y a veces dudamos de si son salvos o no, porque hay que dudar en ese aspecto de si son salvos o no. La verdad es que si creen en Cristo como Señor y Salvador, son salvos. Pero la pregunta es, ¿pero están involucrados con el cuerpo del Señor? ¿Realmente aman ellos y darían su vida por la iglesia del Señor? Ahí es donde está la pregunta, porque cuando realmente amamos al Señor y creemos en el Señor, queremos ser parte de esto. Pero hay muchas personas que solamente están involucrados y no son miembros del cuerpo de Cristo. Aparte de que la membresía es un compromiso, también se debe entender que la membresía lleva una responsabilidad. Cuando un miembro camina por una calle, no está caminando una persona normal, está caminando un representante de Cristo, un representante de la iglesia. Siempre suelo decir algo, cuando alguien peca en una congregación, los de afuera, los que no entienden, que no entienden cómo operamos, que no entienden la palabra de Dios, a veces juzgan a la persona, pero lo juzgan de una manera como que es toda la iglesia. No dicen el ratón hizo, sino que dicen los ratones dañaron, aunque solamente fue un ratón. Quiero que entiendan mi metáfora. Juzgamos a todos los miembros de la iglesia y decimos en esa iglesia cuando alguien pecó. Por eso me gusta, y hay un tema aquí que se trata de disciplina también. Hay un tema dentro de estos 9 puntos para que una iglesia pueda crecer de manera saludable. Tratar el tema de la disciplina dentro de la iglesia. Por eso cuando alguien peca debe ser disciplinado de manera correcta. Y alguien que tiene compromiso y responsabilidad, lo primero que debe hacer la iglesia es hacerle entender al hermano que ese compromiso y esa responsabilidad, cuando hay un fallo, también tiene una consecuencia. El compromiso y la responsabilidad también delega consecuencia o delega victorias. Es como cuando somos parte de una familia. Yo, por ejemplo, que soy padre de 3 hijos y soy esposo a tiempo completo, padre a tiempo completo y esposo a tiempo completo, tengo un compromiso moral y ético, también un compromiso material con mi familia, pero también tengo una responsabilidad. Ahora bien, cuando las cosas las hago de manera incorrecta, también voy a ser juzgado por eso que hago de manera incorrecta, y al final eso me va a doler por el hecho de que tengo también un impacto en mis emociones y un impacto material en cuanto a lo que hago. Pero eso se tiene cuando tenemos compromiso y responsabilidades. Un miembro es igual. Cuando a una iglesia le está yendo mal, los verdaderos miembros sufren. Pero cuando a una iglesia le está yendo bien, una iglesia local le está yendo bien, los verdaderos miembros que tienen compromiso y responsabilidad celebran. Recuerde que hay algunos que lo que están es involucrados, que a ellos les da
igual si la iglesia le va bien o le va mal. Entonces debemos entender, y quiero hacer el llamado de manera particular a cada uno de los hermanos en ¿qué eres tú? ¿Eres verdadero miembro que tiene compromiso y responsabilidad o solamente estás involucrado con la iglesia local a donde asiste? Otro punto es que la membresía es un testimonio corporativo de la salvación. Y juntamente con esto quiero explicar el significado de ser miembro. Ser miembro es tener compromiso, ser miembro es tener una responsabilidad y ser miembro es entender que si estoy conectado a una iglesia local, no lo estoy por mis habilidades o por mi conocimiento. Yo puedo ser el mejor abogado del mundo, el mejor contador, el mejor médico, pero yo no soy miembro de la iglesia por esas condiciones. Soy miembro de la iglesia porque tengo un valor intrínseco que me hace, que me conecta directamente con el cuerpo de Cristo, y ese valor intrínseco lo da el Espíritu Santo de Dios. Porque si estamos conectados y somos miembros de su cuerpo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, está diciendo que en un cuerpo hay muchos, no hay un solo miembro, sino hay muchos. 1 Corintios 12:14, y que todos fuimos conectados, fuimos bautizados en un solo cuerpo. El versículo 13 lo dice, fuimos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Por lo tanto, no importa nuestra condición, si somos judíos, si somos griegos, si somos esclavos, si somos libres, si somos de la Romana, si somos de Santo Domingo, si somos de Puerto Plata, si somos negros, si somos blancos, si trabajamos en una empresa o trabajamos en la otra o no trabajamos, a todos nos dio, o a todos fuimos bautizados en el mismo espíritu y se nos dio a beber del mismo espíritu. Por lo tanto, lo que nos conecta realmente al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Es importante, es bueno entender todo esto y saber entonces el significado de la iglesia, de lo que es ser iglesia. ¿Cuál es el significado real de este punto tan importante? Hay que tener una disciplina eclesiástica. La iglesia tiene que tener su disciplina, claro está, pero lo más importante es que el miembro debe saber que la membresía de una iglesia está incorporada de manera directa, de manera práctica al cuerpo de Cristo. Tú como miembro estás incorporado al cuerpo de Cristo. Entonces significa esto que debes viajar junto, no como un extranjero o como un extraño en este mundo, sino que debes viajar junto con todos los cristianos, con todos los miembros hacia la morada celestial. Eso es ser miembro. Eso es ser miembro. Amado hermano, eso es ser miembro del cuerpo de Cristo y ser miembro de la iglesia local. Entonces, es bueno entender el significado bíblico de lo que es ser miembro de una iglesia donde tenemos responsabilidades y donde tenemos compromisos, y que nosotros esos compromisos no le pertenecen al pastor, sino que es un compromiso natural de todos los verdaderos miembros. Y a todos los miembros le duele cuando algo no va bien, y buscamos todo por el interés mutuo, el interés común de poder arreglarlo. Espero, hermano, que haya sido de bendición este día, esta exposición. Espero que haya marcado su vida, y la próxima semana vamos a seguir tratando el próximo punto de esta 9 marca de una iglesia saludable. Vamos a ver el punto de la disciplina bíblica dentro de la iglesia. Así que yo soy el pastor Alvin Carrasco, me despido de ustedes, la paz de Cristo con ustedes.